Entonces, en el ciclo de vida del proyecto, ustedes tienen que explicar la formulación y la identificación. Pero algunos tuvieron algunos problemas ahí. Se pusieron a explicar ciclo de vida de las plantas, ciclo de vida de otras cosas, y eso me preocupa porque no sé si no les estoy dando bien las instrucciones. Si ustedes no entienden la tarea, pregunten antes de hacerla, porque imagínense que ya ha grabado el video, a mí me da pesar decirle vuélvalo a hacer, ¿verdad? Entonces, yo sé que el tiempo ahorita es bien limitado. Los que no han enviado esa tareita, háganla, todavía hay tiempo para que la hagan. Y tenían que también copiar el contenido, ¿verdad? Del PDF. Ese contenido lo estamos copiando siempre porque recuerden que al final va a haber un examen. Y el examen es al final de este mes, al final de agosto. Entonces ya estamos, o sea, el parcial es bien cortito, solo es agosto, yo les expliqué el primer día, ¿verdad? Bueno, vamos a comenzar entonces. Les voy a proyectar aquí la presentación de hoy. Me confirman, por favor, cuando la puedan ver. Ok, ¿lo ven? Sí. Sí, ¿estamos bien? Sí, profe. Bueno, activen el micrófono. Lo que pasa es que yo se los había silenciado para poder comenzar, pero activen sus micrófonos para que ustedes puedan opinar, cualquier cosa que ustedes quieran añadir. ¡Vaya! Es válido, ¿verdad? A menos que tengan mucho relajo ahí en su casa, que se escuche mucho ruido, entonces usted lo ponen silenciado. Bueno, vamos a comenzar entonces con el análisis de la comunidad, que es el tema de esta semana. Es una continuación del ciclo de vida del proyecto. Aparte de nosotros formular la idea del proyecto y de identificar cuáles son los rasgos, más importante es también utilizar la comunidad. Ya lo hemos mencionado esto, pero no hemos ahondado en el tema, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar aquí con el análisis de la situación. Los proyectos comunitarios están dirigidos a problemas sociales. Eso lo venimos hablando desde el primer día. Estos se definen como carencias en determinados grupos poblacionales. ¿Carencias a qué nos referimos? Que un proyecto comunitario surge de algo que hace falta en una comunidad, no necesariamente donde vivo, sino que puede ser cualquier otra. Estas situaciones se pueden observar a simple vista, pero requieren de análisis tanto científico como técnico. O sea, usted puede ver en su comunidad que hace falta un proyecto de agua y eso es a simple vista, pero también se requiere de un análisis para ver el por qué hace falta agua. Tal vez es que la comunidad no tiene el acceso a una fuente de agua o no tiene un espacio determinado para un tanque o para lo que se requiera para colocar el agua. Entonces se tiene que hacer también un análisis científico y técnico del lugar. Es importante que no confundamos el problema social con la ausencia de cobertura de un servicio. Por ejemplo, nosotros, problemas sociales pueden haber muchos. Puede haber, por ejemplo, las pandillas. Sabemos que aquí en nuestro país, digamos que en nuestra colonia es infestada, ¿verdad? O personas que están infestadas. Puede ser un problema social. Pero y con que digamos que usted no hay cobertura ahí de que me lo deje una ausencia de cobertura de un servicio o no hay cable, pero no es un problema social. Entonces, para que usted entienda la diferencia entre una cosa y la otra. Ok, aquí me voy a leer Livni, no sé si... Ahí está pegado. Bueno, vamos a... Me dicen que no escuchan bien. ¿Escuchan bien la presentación? Ahorita sí. Ya escuchamos, ¿Se profe. escucha? Ahorita sí, bro. Ok. Yo les voy a silenciar ahorita a todos, pero cuando se le dé la palabra a alguien, entonces activa su micrófono para que pueda hablar. Está bien. Está bien.
Entonces vamos a ver si Livni puede activar ahí su micrófono para que nos ayude a leer. ¿Lo logró Livni? Creo que no ha podido activarlo. Dayerlin, ayúdame por favor. Para hacer un buen planteamiento de la situación es fundamental tener en cuenta lo siguiente: población, topografía, características demográficas y características socioeconómicas. Muy bien, gracias, Dayerlin. Entonces, para nosotros poder plantear un problema, y esto es importante que usted lo sepa porque ustedes más adelante tienen que plantear su proyecto con todos estos conocimientos que estamos adquiriendo. Primero debe usted hacer un estudio de la población. Debe saber hacia quién va dirigido. ¿Cómo es esa población? Si es una población étnica, ¿verdad? Si es una etnia específica, si son garífunas, si son miquitos, si son pesh. O sea, si es una población específica, tiene características específicas. Ahora, si es una población mestiza como nosotros, entonces también identificar cómo es esta población, qué características tiene esta población. Ahora, la topografía significa cómo es el terreno, cómo es el lugar, que si en ese lugar hay ríos, hay quebradas, si es un valle, si en ese lugar es montañoso o no, ¿verdad? Si es plano, eso es la topografía. Cómo está formado el terreno donde vamos a trabajar. Ahora, ¿por qué vamos a dar la palabra aquí a María Luisa para que nos explique o que nos dé una idea, María Luisa, de por qué cree usted que es importante que conozcamos el terreno donde nosotros vamos a levantar un proyecto? Eh, eh, para ubicar bien si vale la pena hacer el proyecto ahí o no. Muy bien, es un factor, ¿verdad? Para ver si vale la pena, si es factible realizarlo o no, ¿verdad? Entonces necesitamos conocer el terreno, cómo es el proyecto. Imagínese que usted va a un lugar donde es completamente montañoso, montañoso, donde son pocos los espacios planos y usted quiere hacer una cancha de fútbol. ¿Qué pasa? Que para hacer una cancha de fútbol usted tiene que tener suficiente espacio plano y si no es plano, si es irregular, que no sea tan irregular, ¿verdad? Para poder hacer la cancha de fútbol o el campito. Entonces, uno tiene que evaluar las posibilidades para levantar un proyecto. Es necesario que conozcamos el terreno. Por eso es que cuando las personas van a levantar un proyecto, tienen que ir a conocer el lugar, a conocer las personas que viven ahí, hacer una exploración de todo su entorno, del ambiente, cómo es ahí, el clima, todo se tiene que estudiar. Y esto es importante que ustedes lo sepan, como les digo, para que ustedes puedan levantar proyectos el día de mañana. Hoy en día las ONG buscan mucho de las personas egresadas de este bachillerato con ese fin, de que puedan levantar proyectos de diferentes tipos, ¿verdad? Yo sé que ustedes su orientación es más hacia la salud, pero para tener salud, que es bienestar, tenemos que ver todos los factores. Entonces, todo se va como mezclando, ¿verdad? Dentro de la salud y la nutrición. Ahora, las características demográficas. Las características demográficas es cómo son las personas ahí, ya características más específicas. ¿Cómo es la población ahí? Si hay más niños, si hay más ancianos, si hay más jóvenes. Ustedes se pueden dar cuenta que esto varía de comunidad a comunidad. Hay colonias donde hay bastantes niños. Y hay colonias donde no hay niños, donde son muy pocos, donde hay más adolescentes. Y hay colonias que están llenas de ancianos. Hay bastantes ancianos. Entonces, tenemos que saber nosotros identificar cuál es la característica demográfica de la edad, por ejemplo. También una característica demográfica es el sexo. Si hay más hombres o más mujeres. Entonces, de acuerdo a eso, ¿verdad? Se va haciendo una clasificación. Bueno, en esta población hay mayor cantidad de hombres o mayor cantidad de mujeres. Entonces, vamos viendo esas características. Luego, las características socioeconómicas.
¿A qué nos referimos con socioeconómico? Vamos a ver, está por ahí. Ani. Buenos días, profe. Buenos días, Emner, bienvenido. Gracias. Ani, tal vez nos está Socioeconómico. dando su punto de vista de qué es una característica socioeconómica para usted. Digamos que si la comunidad tiene la capacidad, bueno, no la comunidad, sino que los que quieren elaborar el proyecto, si tienen la capacidad de pagar, digamos que cierta cantidad de dinero por el proyecto, porque digamos que cada proyecto tiene su costo. Ujú. Muy bien. Sí, ahí se refiere a cuál es la capacidad económica que tiene la sociedad, ¿verdad? O la comunidad en este sociedad. caso. Y también ver la situación social en la que viven. Si es una comunidad que está atemorizada por la delincuencia, porque las hay. Hoy en día me estaba dando cuenta esa semana de una comunidad, o sea, una colonia donde ahorita no están permitiendo que entren ni salgan carros ni siquiera de los mismos pobladores. Tienen que pedirle permiso a los delincuentes para ir a hacer sus gestiones, para ir a la farmacia. Entonces ya ellos están en una situación como esclavizante, ¿verdad? O sea, están ellos ahí un poco atemorizados. Y es una característica socioeconómica porque eso influye en el desarrollo de esa comunidad. Eso influye en la educación que reciben las personas que están ahí. Entonces, las características socioeconómicas las debemos conocer, debemos saber hacia quiénes vamos, con qué limitaciones vamos, con qué recursos contamos al trabajar con una población. En este caso, cuando ustedes hagan su proyecto, que va a ser, el proyecto de ustedes va a ser pequeño, ¿verdad? Dada la situación en la que nos encontramos, pero va a ser ahí en la comunidad que usted está, porque es la comunidad que usted mejor conoce, porque usted ha vivido ahí, porque usted de repente ha platicado con algún vecino, va a la pulpería. Entonces, ese tipo de relación nos va a ayudar a poder conocer las características socioeconómicas en las que usted vive. Aunque todos somos parte de una comunidad educativa, porque ustedes son estudiantes de 12º de salud. Esa es una comunidad, pero no todos cuentan con los mismos recursos. Y eso es algo que en lo personal pues me ha tocado conocerlo, dada la situación de esta pandemia. Me ha tocado ver con un poquito más de cerca la situación en la que se encuentran cuando hablo con sus padres, cuando hablo con ustedes y que me dicen las limitaciones que tienen, ¿verdad? Mira, profe, que tal vez no hay comida en la casa, no tenemos ni para pagar la luz o pagar esto. Entonces vemos la situación socioeconómica en la que se encuentran y que son diferentes estratos, ¿verdad? De hecho, estas reuniones por Zoom, yo no las hice el semestre pasado precisamente por eso, porque muchos tenían muchas dificultades y no es que no las tengan ahora, sé que las tienen todavía y que están haciendo un esfuerzo para poder comunicarse, para poder tener esta reunión y créanme que valoro mucho ese esfuerzo que ustedes están haciendo, el esfuerzo de sus padres de brindarles lo que necesitan para poder conectarse. Entonces ahí uno va identificando características socioeconómicas, las diferencias con las que nos encontramos entre unos y otros, ¿verdad? Y eso nos permite también conocer mejor el tipo de proyecto que podemos implementar. Vamos a ver aquí. En el proceso de evaluación y análisis es necesario conocer 3 cosas. Primero, identificar el problema, ¿verdad? Luego, conocer la magnitud y el tamaño del problema. Porque hablábamos en la clase anterior que ese es un problema que está fuera de mi alcance y que yo sé que no lo voy a realizar, ¿para qué me lanzo? Yo tengo que buscar el problema, que si bien es cierto hay un problema, pero yo tal vez no lo puedo resolver todo, pero puedo resolver una parte de ese problema. Entonces voy minimizando el tamaño del problema para poder actuar. También la severidad del problema, o sea, qué tanto afecta ese problema a la sociedad o a la comunidad. Porque en las comunidades hay muchos problemas, pero hay algunos que afectan más que otros. Entonces tenemos que hacer como una priorización y saber cuál es el problema al cual yo le debo dar la importancia de vida. Vamos a ver, ¿qué preguntas debemos hacernos cuando usted va a hacer un proyecto? Le vamos a dar la bienvenida a Marcela.
Marcela, que ahorita se está conectando. Como les dije que ellos se iban a conectar despuesito, pero ahí están. Bienvenida, Marce. Y Gracias, profe. dentro de las preguntas, estamos hablando, Marcela, del análisis de la comunidad para que sepa de qué es. Y las preguntas que nos debemos hacer para nosotros evaluar y analizar esa comunidad es ¿qué? El qué es lo que quiero yo hacer aquí, qué quiero explorar, qué problema encuentro yo en esta comunidad. Estas preguntas les van a ayudar mucho a ustedes para aterrizar en el proyecto que van a realizar. Entonces, ¿qué quiero estudiar? ¿Qué problema quiero resolver? ¿Qué es lo que sucede en mi colonia? ¿Por qué? Una vez que usted identifica el qué, entonces usted va al por qué. ¿Por qué yo quiero resolver este problema? ¿Por qué yo quiero hacer esto? ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? ¿Para qué voy a resolver este problema? ¿Para qué voy a implementar este tipo de proyecto? ¿Qué objetivo tengo? ¿Cuánto? Lo que hablaba Ani, ¿verdad? Porque los pobladores siempre tienen que dar un porcentaje al momento de realizar un proyecto. ¿Cuánto es lo que voy a requerir? Debo hacer un presupuesto de los gastos y también saber cuántas personas son las involucradas para saber cuánto es lo que le va a tocar a cada quien. ¿Dónde? Las comunidades son amplias. Si ustedes me dicen, vaya a las colonias, en la Villa Campesina, por poner un ejemplo. La Villa Campesina es una comunidad, es una colonia, pero el proyecto tal vez no va dirigido hacia toda esa colonia. Tal vez el proyecto va dirigido a un grupo de casas. Entonces, ¿dónde se va a ubicar el proyecto? Es importante que nosotros identifiquemos específicamente el lugar. ¿Cómo? ¿Cómo lo voy a realizar? Una vez que ya sé qué proyecto voy a hacer, por qué lo voy a hacer, para qué, cuánto voy a necesitar y dónde lo voy a hacer, debo también conocer el procedimiento para hacerlo. No puedo estar de brazos cruzados como y se va a hacer solo. No. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cuál es el proceso? ¿Quiénes? ¿Quiénes van a ser las personas involucradas en ese proyecto? Esta es una pregunta que para mí es una de las más importantes porque en los proyectos nunca debe realizarlo usted solo. De que usted quiere cambiar el mundo usted solo. Dice un dicho que una golondrina no hace verano, perdón. Una golondrina no hace verano. ¿Por qué? ¿A qué se refiere? A que una sola persona difícilmente puede provocar un cambio. Entonces necesitamos siempre el apoyo de los demás, necesitamos involucrar a los demás. Entonces, ¿cómo lo va a hacer usted? Enamorando a esas personas del proyecto, ¿verdad? Que esas personas sientan la misma pasión que usted por resolver ese problema. Entonces, vaya, cuando una organización o una alcaldía brinda recursos para hacer un proyecto en una comunidad, siempre va a brindar un porcentaje y el otro porcentaje lo tiene que dar la comunidad. ¿Por qué es así? Porque es necesario que las personas se involucren en el proyecto que están realizando. Si uno no se involucra en algo, uno no le toma amor, no aprecia ese proyecto. Pero cuando a uno le ha costado, cuando ha salido de su bolsa, cuando ha puesto su mano de obra, usted siente un poquito más de apego con el proyecto, se involucra y busca la manera de hacerlo lo mejor posible o de mejorarlo. Entonces es importante que quiénes son los involucrados para que nosotros los estemos tomando en cuenta siempre. Ahora, ¿con qué recursos vamos a trabajar? ¿Verdad? ¿Qué es lo que vamos a utilizar para realizar ese proyecto? Entonces, para contestar todas estas preguntas, debe haber siempre una cabeza del proyecto, que en este caso van a ser ustedes cuando hagan el suyo, la cabeza del proyecto y los colaboradores que van a decidir con qué van a trabajar, ¿verdad? Ahora, para conocer la situación actual de la comunidad, porque miren, las comunidades van variando con el tiempo. Ahorita con esta situación de pandemia, la comunidad ha variado exagerado. La gente no es como era hace unos meses, ¿verdad? Las comunidades ya no son lo mismo. Las personas están cambiando constantemente y más con un hecho como el que estamos viviendo.
es un hecho histórico, ¿verdad? Entonces, para conocer nosotros la situación actual, primero debemos saber la estructura social. María Luisa, ¿qué entiende usted por estructura social? Estructura social. Ahí está. Es como, cómo está, en qué situaciones están la comunidad. Algo así. Emner, ¿qué opina Hola, usted? profe. ¿Qué entiende usted por estructura social? Por estructura social, pues, de cómo como dice Luisa, la comunidad, por ejemplo, la carretera, cómo está arreglada para que logren entrar, no sé, ya sean o en buen estado, pues, todo, que tenga todas en buen estado, ya sea si tienen una iglesia, una escuela o un centro básico, algo así. No. Muy bien. Entonces, sí, cuando hablamos de estructura social nos referimos a eso, ¿verdad? Nos referimos a cómo está formada la comunidad, como decía Edner, que si tenemos nosotros ahí centros básicos, que si tenemos iglesias, ¿qué es lo que tenemos? Ahora, actitudes y valores. Actitudes y valores es cuáles son los valores que rigen esa comunidad. Hay comunidades que son más educadas que otras y eso depende de los valores que han recibido. Entonces, si usted sabe, conoce que su colonia, su comunidad, hay problemas con las actitudes y valores, de repente su proyecto puede ir encaminado a eso, a cambiar, tal vez no todas las actitudes porque es difícil, pero cambiar una actitud, ¿verdad? Un valor que se desarrolle, ya hay ganancia. Esté preparado para aprender de la comunidad. Usted tiene que estar listo para aprender. No importa cuáles sean las condiciones de las personas, usted tiene que estar listo para aprender de lo que sea de la comunidad, para saber de qué, cómo está formada, cuáles son los valores de esas personas, cuál es el nivel educativo, el nivel socioeconómico. Usted tiene que estar listo. Y con esto me refiero a que emocionalmente a veces puede tocar el corazón de uno cuando uno va a una comunidad y quiere hacer un proyecto y mira de repente mucha pobreza. Entonces usted tiene que estar listo para afrontar esa situación. O mucha delincuencia. Entonces a veces nos da miedo, no tiene que estar listo, preparado para aprender aún de ellos. La observación participante es ir al lugar y así como los agentes policíacos que van infiltrados, ¿va? Que se meten infiltrados a una organización, lo mismo, la observación participante es meterse a una comunidad, ser parte de ella, conocer de qué se trata. Imagínense que si usted les dice que está haciendo un estudio, se va y limpia el patio, deja aseadito todo para que no se den cuenta. No, y la observación participante es que ellos no se tienen que dar cuenta de que usted está observándolos y que los deja ser tal y como son. Las entrevistas individuales y de grupo, o sea, preguntar, acercarse a las personas de uno en uno o en grupos específicos como iglesias o escuelas. Observar tanto el entorno construido como el natural, o sea, observar cómo son las casas, cómo es la estructura del lugar, cómo son las iglesias, cómo son las escuelas, cómo son los centros comunales y cómo es el aspecto natural, que si hay montañas, que esto lo hablábamos al inicio, y hay lagos, quebradas, lo que hay cerca. Estudiar también el espacio abierto y la vegetación. O sea, tenemos que conocer bien las situaciones climatológicas y naturales para poder implementar un proyecto. Vamos a ver, aquí hay 4 preguntitas. La primera, ¿qué es una comunidad? Vamos a ver si me ayuda Marcela. En decir la respuesta. ¿Sí? La comunidad depende de cómo se organizan porque hay diferentes comunidades, no solo donde vivimos. Es donde hay cualquier grupo de personas que están destinadas a hacer un solo, ¿cómo lo explico? Muy bien, que tienen algo, Algo en común, ¿verdad? sí. Bueno, la segunda, ¿qué es observación participante? Luan, ¿qué entiende usted por observación participante? Yo ahorita le doy un concepto así bien rápido.
es la parte, bueno, yo lo que entendí es que es la participación que tiene la persona en dicho proyecto o en la comunidad. Muy bien. ¿Qué es una Sí. entrevista? Bueno. Vamos a ver. Daxiela. Una entrevista, ¿Sí? pues una entrevista yo entiendo que tiene que ser donde, bueno, para mí es cuando alguien lo entrevista Ujú. y cuando hablan sobre el tema, tiene que prestar atención para hacer cuando alguien le pueda pedir su opinión. Entonces eso Exacto. puede hacer una Una entrevista. serie de preguntas, ¿verdad? Que le permiten que obtener información de un tema específico. Para ser entrevistado. Muy bien. ¿Cómo aprendo de una comunidad? Livni, no sé si logró conectar Livni el audio. Ahí le escuchamos. Ya, Sí, Livni. yo creo que se tiene que aprender de las demás personas o no sé, algo así. Ajá. ¿Cómo aprende usted de una comunidad? Escuchándolo, ¿verdad? Ajá, Platicando con las personas, observando. sí. Muy bien. Entonces, estos aspectos son necesarios para que usted pueda hacer un buen análisis de la comunidad. Vamos a ver aquí un videito cortito de 1 minuto porque ya tenemos poco tiempo. Entonces, pongan atención. Varios alrededores, distintos servicios que fueron contratados por Inves para la pandemia. Todos estos productos y servicios suman una deuda por el orden. No tiene audio, así que no se preocupen. No tiene audio. Solo son las imágenes. Así que, Yo pensé que era el audio que estaba sonando. Todos estos paisajes, lo que ustedes pueden observar son diferentes comunidades. Algunas son urbanas y otras son rurales, ¿verdad? Urbanas son las comunidades de la ciudad y rurales son las comunidades que les decimos nosotros de afuera. Los pueblos, las aldeas, todo eso son comunidades. Y pues hemos terminado, para que les dije que era poquito, vamos a ver las asignaciones de esta semana. La pueden buscar ahorita y si no entienden, igual me escriben en el grupo, pues nos estamos comunicando. El número 1 es copiar el contenido del PDF en su cuaderno. Es necesario contenidos porque como les dije, el PDF ya se lo voy a mostrar cuál es. El que ustedes Número 2. Resolver la actividad de la página 32 de su material PDF. Es una paginita donde usted va a escribir algo sobre su comunidad. Ya se lo voy a mostrar. No, pero sí, yo lo voy a leer. Y número 3, grabar una entrevista con alguien de su comunidad, máximo 2 minutos. Pongan atención. Esa entrevista, usted no es necesario que salga de su casa. Esa entrevista usted la puede hacer con su mamá, con su papá, con su hermano, con quien. Eso le iba a preguntar. En la entrevista, ¿qué tiene como qué preguntas podemos hacer? Ok, buena pregunta. Las Entonces, preguntas las anteriores preguntas que ustedes van a hacer son bien básicas porque solo son 2 minutos. Entonces, usted puede preguntar, ¿cuál es como el hecho histórico más importante de esta comunidad? ¿O hace cuánto que usted vive aquí y qué cambios ha notado desde que usted vive aquí? ¿O lo que más le gusta de la comunidad? O sea, que usted lo que va a hacer es... Pero siempre preguntas sobre la comunidad. Siempre que estén relacionados con la comunidad. Sí, preguntas sobre la comunidad. Entonces lo que podría hacer también es buscar como una persona que lleve como años viviendo aquí, ¿verdad? Claro. Si usted tiene el acceso, sí. Lo que pasa es que yo no quiero que
que de Que repente- salgamos. Ajá, exacto. Yo no quiero Ajá. mandarlos a salir con esta pandemia. Sí, ¿verdad? porque yo, por Profe. ejemplo, yo aquí en esta comunidad solo tengo como desde que empezó el año viviendo. Sí, yo sé que muy poco. Tal Igual vez yo. una persona que usted tenga cerquita, que no tenga que moverse muy lejos y utilizar Ajá. mascarilla, o sea, su protección personal, ¿verdad? Sí, 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 sí. En el caso Máximo de pregunta. Emner, yo sé que tiene también poco de vivir donde él está, entonces Sí. Emner Sí, puede profe, hacerlo no con me alguien relaciono de mucho su aquí. pueblo. Ajá. Puede hacer No puede. ¿dónde usted está? ¿Dónde está ahorita? ¿Está en el pueblo? No, estoy acá en la capital. Ah, está en el Porvenir. ¿Sí? Entonces, alguna persona, aunque sea de la pulpería, Emner. Vamos a ver el de la pulpería. Solo 2, 3 preguntitas, no tiene que ser mucho. Bueno, no ¿Cuántas Tres. preguntas, sin profe? tiempo. Les recuerdo que tienen ahorita una con la profesora Le Rosita. vamos a invitar un churro Aquí para nos que quedamos. se convenza. Entonces nos vamos a quedar aquí. Permítame, ya nos va a cortar. Vamos a reunir con la profesora Galindo. ¿Va? Rosibel, Con la Galindo. profe Rosibel. Entren al link que mandó ella. Ok, dale. Adiós. Sí, ya nos Nos vamos a volver a salimos ver. de este. Adiós, Bye. cuídense mucho. Entonces, Ya nos vamos a volver a ver. les voy a pedir un favor. Cállate. Diga. Les voy a pedir un favor, que vuelva, ahorita si se corta, vuelven a ingresar. Cállate.